¿Pero por qué me Antonio decía Rodríguez, le saludamos. Bienvenido, buenos días, mi estimado Antonio. Si nos escucha bien, buenos días. Buenos días, Pablito. Qué gusto saludarlo y a todos quienes hacen en Radio Redonda este prestigioso programa. Muchas gracias, Antonio. Antonio, antes de comenzar, para que la gente sepa quién es el señor Antonio Rodríguez, le conocían en el voleibol como el Chico, un jugador alto, un buen jugador. ¿Viceministro de qué ministro de Deportes fue, mi estimado Antonio? Bueno, tuve con algunos ministros, con todos renuncié porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que se estaban dando. Estuve con Raúl Carrión, estuve con Sandra Vela, estuve con Pepe Pancho Ceballos, y por esas cosas de la vida, quien habla en este momento fue quien inició todo el proceso de lo que hoy son los Juegos Nacionales. Como usted sabe, por muchos años solo se hacían Juegos Juveniles, y cada 4 años se hacían Juegos Juveniles, y solo en 1996, que tuve la oportunidad también de jugar esos primeros Juegos mayores, como Juegos Nacionales que fueron en Esmeraldas, de ahí prácticamente no había una secuencia lógica del deportista hacia el alto rendimiento. Y de ahí hicimos muchos proyectos, pero bueno, tuvimos con esos ministros, quisimos aportar la parte técnica de lo que debe ser no solo el deporte, sino también la actividad física, porque hicimos proyectos del adulto mayor, juegos autóctonos, deporte para las personas con discapacidad, que yo siempre digo que no debe llamarse personas con discapacidad, porque estas personas nos enseñan mucho hacia lo que es la vida, ¿no? Y logran muchos objetivos, metas y propósitos. Entonces, todo eso pudimos aportar, y Antonio Rodríguez, como yo siempre digo, y usted me conoce, los títulos no hacen a la persona. Tenemos varios títulos, entre esos periodista deportivo, soy licenciado en Cultura Física, soy máster en Cultura Física Terapéutica, soy doctor PhD en Ciencias de la Cultura Física, soy coaching deportivo, pero todo eso lo hacemos por tratar y seguimos ayudando a la humanidad, a la sociedad, para cambiar el estilo y calidad de vida del ser humano. Antonio, muchas gracias por estar en Amanecer Deportivo de la Radio Redonda. Antonio, se acabó recientemente los Juegos Bolivarianos en el vecino país del norte. Y el objetivo de el Ministerio de Deportes o del deporte ecuatoriano era superar las medallas conseguidas en los últimos Juegos, que fueron 32. Se alcanzaron 40. Pero yo digo, muchas veces los periodistas nos contentamos con que se cumplió la meta 40. Pero yo digo, no hay el análisis del Comité Olímpico Ecuatoriano previo a los Juegos para decir, señores, este es el número de medallas olímpicas que vamos a obtener. Y ver luego si efectivamente se consiguieron ese número de medallas olímpicos. Porque ahora estamos batiendo palmas de algo que quién sabe no era lo que se esperaba, que más bien se esperaba mayor número de medallas para cortar a ese terrible país que es Colombia, que nos ha dado, pero largo en cuanto al medallero. ¿Cómo analiza Antonio Rodríguez, que ya nos indicó los cargos que ha ocupado, el profesionalismo que tiene, la actuación de Ecuador en Valledupar? Bueno, algo muy importante, que el entrenamiento es sistemático, ¿sí? Y es necesario que un deportista alcance un alto rendimiento. Y ese alto rendimiento para todos los radioescuchas no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Es una valoración específica, concreta, del progreso del deportista. Y me contento siempre como ecuatoriano, porque nosotros pasamos muchos ciclos olímpicos, ¿sí? Desde Juegos Bolivarianos hasta preolímpicos, premundiales, y en 12 meses no se alcanza, ¿no es cierto?, la maestría deportiva. Y es ahí donde estos Juegos Bolivarianos nos enaltecen, porque sí, se lograron 40 medallas, pero como usted dice, hay que analizarlo a profundidad, ¿sí? Hay que analizarlo mucho, mucho a profundidad. ¿Por qué? Porque los Juegos Bolivarianos del 2017, donde nosotros fuimos con 355 deportistas y alcanzamos 32 medallas, estuvo el atletismo, estuvo las pesas, estuvo el judo, estuvo el boxeo, que hoy judo y boxeo no alcanzaron el número de medallas en estos Juegos Bolivarianos. Entonces,
Aquí sí, de forma general alcanzamos 40 medallas de oro, 51 de plata y 55 de bronce, sin temor a equivocarme, que fueron en total 146 medallas. Pero tenemos que analizar que las pesas y el atletismo son los deportes que han ponderado y que tenemos que analizar individual y colectivamente el rendimiento de la delegación de Ecuador. Sí, hubieron sorpresas como el canotaje, donde volvimos a revivir a De Cesare y Angie Avegno, que estaban aislados de las competencias a nivel internacional porque no clasificaron a Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos no alcanzaron los objetivos que ellos perseguían, pero sí, se inicia un nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo nos da aires de que Ecuador tiene que seguir mejorando la edad en la que alcanza el alto rendimiento, cosa que hoy Colombia lo ha hecho, y por eso ustedes ven que abismalmente ganan 130 y pico de medallas. Venezuela, que inició un proceso hace muchos años, 16 años, sin temor a equivocarme, se ha estancado por el problema sociopolítico económico del país. Pero atrás de Ecuador está Perú y Chile, que vienen haciendo un trabajo muy bueno a nivel de la planificación hacia el deportista de alto rendimiento. ¿Qué está pasando en Ecuador? Y esto yo siempre lo he recalcado, y no es que he peleado con los dirigentes, sino que les he hecho ver de que hablamos de alto rendimiento, pero no hay una planificación en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de cada deporte. Díganme dónde está el programa de enseñanza-aprendizaje del atletismo, del ciclismo, del boxeo, del judo, de la lucha, que son deportes que están, la natación, que están dentro del engranaje del alto rendimiento, porque siempre a nivel bolivariano, suramericano, panamericano, mundial y olímpicos estamos peleando los distintos puestos, pero no hay un programa de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que estamos trabajando todavía a la deriva de un programa de entrenamiento organizado y planificado por el entrenador, pero más no lo vemos como país para masificar el deporte. Lucha, boxeo, atletismo, son pesas, son deportes que tienen las 24 provincias del país. Fuimos ahora a los bolivarianos. ¿Dónde está la reserva deportiva de esos deportistas? Alexandre Escobar, vamos a poner el ejemplo en las pesas. ¿Dónde están los deportistas que hoy Colombia, los que participaron en Juegos Bolivarianos? Ténganlo por seguro que a suramericanos y panamericanos no van a repetir, porque los que se están preparando para los suramericanos, panamericanos y olímpicos están entrenando en España, en Italia. ¿Por qué? Porque hay 3, 4, 5 deportistas en esa misma categoría, en ese mismo deporte, y es lo que nosotros tenemos que llegar a valorar para utilizar racionalmente los métodos de entrenamiento en cada una de estas disciplinas. Sumado a eso, he hablado de programas de enseñanza-aprendizaje, pero vamos a ver dónde está el programa de preparación del deportista en base a cada deporte. Y hace un momento yo hablaba de la edad que tiene que alcanzar el deportista en el alto rendimiento. Y vemos hoy deportistas como el squash, la lucha, el tiro con arco, la vela, que han ganado medallas, el tenis de mesa, y nos contentamos. ¿Por qué? Porque vienen de un proceso que se inició en el 2007, 2008, 2009, donde estos deportistas eran infantiles, menores, y que hoy son mayores. Pero ¿cuántos deportistas hemos perdido en esa planificación deportiva por no tener un proceso sistemático en el rendimiento deportivo? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. De no pelearnos entre federaciones provinciales, ecuatorianas, asociaciones, clubes. Se habla de clubes de papel, pero todo eso tenemos que irlo engranando de la mejor manera para que el rendimiento de cualquier deportista, dependiendo de sus cualidades, de sus capacidades, de su estudio fisiológico, motor, técnico, físico, podamos tener mejores logros deportivos, Pablito. Antonio Rodríguez es nuestro invitado. Antonio, acaba de hablar de clubes de papel. Hay varias federaciones que están cuestionadas, una de ellas el ajedrez, por haber permitido que las elecciones sea también con la presencia de un club de papel. E increíblemente
el ministerio acepta estas circunstancias, el Comité Olímpico Ecuatoriano acepta esta circunstancia, pero la actual directiva ya inscribe para los Juegos Olímpicos liderando a una persona de este club de papel y dejando al mejor tablero que tiene el ajedrez ecuatoriano, que es Marta Fierro. ¿Qué hace el Ministerio de Deportes? ¿Para qué sirve el Ministerio de Deportes, Antonio? Y voy a ser más directo. ¿Cómo ve la actuación de Sebastián Palacios como ministro de Deportes? Bueno, yo siempre he dicho que no tenemos que juzgar a la persona, tenemos que juzgar es el conocimiento, ¿sí?, que debe tener la persona. Y es ahí donde yo tengo, y siempre lo he recalcado, ¿no? El médico no puede ir a un juzgado a defender un juicio. Un abogado no puede ir a un quirófano a operar corazón abierto, ¿sí? Un especialista en actividad física y deporte no puede ir a cultura a tocar flauta si es que nunca ha visto do, re, mi, fa, sol, así con la flauta. Entonces es ahí donde se dice en el argot popular, zapatero a su zapato. Y yo sí creo que hay que hacer una auditoría técnica, jurídica y financiera para comenzar a descartar todo lo que se ha vivido en el deporte ecuatoriano. Y lo decimos con base, porque no puede ser posible que haya provincias, y voy a poner el caso de Esmeraldas, donde todavía no se fortalecen las asociaciones en los diferentes deportes y se habla de que es la cuna del deporte ecuatoriano y se está recibiendo dinero del Estado. Entonces, desde la parte financiera también tenemos que hacer una auditoría. Desde la parte técnica tenemos que ver, pues, si se dice que cada club tiene que tener los deportistas, tiene que tener el escenario, y hemos visto, porque lo hemos palpado, somos profesores universitarios, que dentro de la universidad van ciertos dirigentes a firmar documentos de clubes que no tienen los deportistas registrados, y si los tienen no pertenecen a ese deporte y tienen su vida jurídica. Entonces es desde ahí donde nosotros creo que hay que normar con una auditoría técnica, jurídica y financiera al sistema deportivo nacional. Hay problemas muy graves donde la Federación Internacional acoge a un deporte, y usted lo ha dicho, el ajedrez, donde está por medio de los hermanos Bastidas, reconocido por la Federación Internacional. Y ahí viene lo que hace muchos años también se vivió en muchos deportes, donde habían dos federaciones. Entonces, eso le hace daño al deporte porque no se desarrolla de la mejor manera. Marta Fierro, primer tablero, vicepresidenta dentro de la Federación Internacional, y que no vaya a un torneo. Y es lo que yo siempre he dicho, las ecuatorianas, las provinciales y los clubes, si queremos al deporte, no tenemos que estarnos peleando, sino que tenemos que estar formando y desarrollando al deportista para logros superiores. Antonio, voy a pedirle que se quede un ratito en línea porque vamos a hacer la pausita para inmediatamente presentarle al señor Patricio Palao Duarte. Volvemos con el señor Antonio Rodríguez, ex viceministro y sobre todo gente que sabe del deporte. Ya volvemos. En Amanecer Deportivo estamos con el doctor Antonio Rodríguez hablando sobre el deporte amateur. Patricio Palao, usted sigue con la entrevista. Doctor Rodríguez, qué gusto saludarlo luego de varios años que no habíamos platicado. Un honor que esté con nosotros en la programación. Si nosotros tomamos como punto de partida, y cuando la ministra encargada María Belén Aguirre del Deporte semanas atrás, el 23 de junio, decía: queremos superar el cuarto lugar de Santa Marta 2017, ser tercero, se lo logró. ¿Cómo podemos encadenar, mi estimado Antonio, esa consecución del tercer puesto en el medallero general hacia Paraguay, octubre, los Juegos Sudamericanos, y luego el próximo año, perdón, los sudamericanos, y luego el próximo año los sudamericanos de Chile? Es decir, ¿cómo debe articularse este trabajo para que tenga continuidad y rematar dónde? En el ciclo olímpico de París 2024, mi estimado Antonio, un abrazo. Un abrazo, qué gusto, don Patricio, poderlo saludar, aunque sea por vía telefónica, pero sabe el aprecio que siempre dentro del periodismo deportivo tenemos a referentes del periodismo
en este caso usted y todos quienes hacen Radio Redonda, ¿no? Una gran pregunta que se tiene que hilvanar dentro de la actividad de alta complejidad que tiene el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo tiene leyes principales y reglas que no se obvian. Y por eso es que yo hace un momento, cuando hablaba del proceso, ¿sí?, no podemos contentar de que este proceso es de la ministra anterior o del ministro actual. Este es un proceso desde el 2007 donde se escogió, y voy a poner el caso porque yo le hago coaching deportivo a Emiliano Riofrío, y él desde el 2007-2008, que era infantil, hoy que ya es mayores, ha logrado varios objetivos hasta ubicarse a nivel de la palestra de clubes, a nivel de España, de Alemania, donde él está jugando, en Europa. Entonces, se busca ¿qué cosa? Un alto nivel de posibilidades funcionales en el deportista, donde se mejora la coordinación del trabajo, el sistema del cuerpo, la capacidad muscular. Y es ahí donde ponía también el ejemplo de Colombia. Colombia, muchos deportistas que hoy participaron en los bolivarianos, créame, y vamos a hacer seguimiento para que se den cuenta que a nivel suramericano y panamericano no van a estar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proceso a corto, mediano y largo plazo. Deportistas, voy a poner el caso de Chile, que participó en voleibol de playa, vino el equipo B y el equipo C a participar en los bolivarianos, donde el equipo A está participando en el circuito mundial. Y lo mismo pasa con Colombia, Venezuela, Chile. A los suramericanos se va a unir Brasil, que tiene equipo A, B, C, D en varios deportes, Argentina, y es ahí donde nosotros vemos cómo el entrenamiento se va desarrollando y se va buscando una optimización en la dirección de la forma deportiva máxima en el deportista. Muchos de nuestros deportistas van a participar en Juegos Suramericanos. En el caso del atletismo, de las pesas, hace un momento hablaba del boxeo y el judo, que nos quedaron debiendo en los bolivarianos, donde son deportes que están masificados en las 24 provincias del país y que muchos deportistas no fueron por lesiones. Pero es ahí donde hubiéramos sumado mucho más. Pero ese sumado mucho más no es porque este año el ministro o hace 4 años la ministra, ¿sí?, de ese entonces han hecho un excelente trabajo. No, sino es porque ese deportista va creciendo y va buscando pues distintos objetivos, metas y propósitos. Y es por ello que del 1 al 15 de octubre yo sí creo que el boxeo, el judo, las pesas, el atletismo, la misma lucha, ¿sí?, van a dar medallas al país. ¿Por qué? Porque mientras van pasando los ciclos olímpicos, panamericanos, olímpicos, se va reduciendo el medallero, porque ya entran países como Brasil, Argentina, que están muy desarrollados en lo que es el alto rendimiento a logros superiores, donde hay deportistas de 4, 8, 12, 16, 20 años de ciclo, ¿sí?, de preparación, donde su forma deportiva individual llega a buscar ya sitiales mucho más preponderantes. Entonces, la gran pregunta es, Juegos Suramericanos, tenemos que ya estos deportistas tenerlos en la palestra a nivel de Europa, entrenando, compitiendo, plasmando un plan de alto rendimiento que tiene que mejorarse integralmente para que ese deportista, desde la parte científica, vaya buscando qué pasa fisiológicamente, morfológicamente, biomecánicamente, y poder dar mayor énfasis a la preparación de cada uno de estos embajadores, como yo siempre digo, sin armas, que dan a conocer a este país. Antonio, el gobierno actual, todo aguante papel, decretó que es política de Estado. Yo hasta el momento no veo ninguna política de Estado del deporte ecuatoriano. ¿Qué dice Antonio? Mire, yo sigo insistiendo que no puede haber política de Estado si no hay una ley orgánica. La ley orgánica del deporte, de la actividad física, porque todo el mundo habla de deporte, y yo soy muy crítico en ese sentido, porque
no solo es el deporte. Hay deporte si hay actividad física. Hay actividad física si hay educación física. Hay educación física y actividad física y deporte si hay ejercicio físico. Y es a partir de ahí que tenemos que ver desde la población ecuatoriana, desde nuestra sociedad, cómo se mejora la calidad y estilo de vida. Al hablar de política de Estado, tenemos que ver que el ejercicio físico transversalmente como política pública tiene que trabajarse con salud, con el MIES, en niños, en jóvenes, en adultos mayores, en personas con necesidades educativas especiales. Ahí puedo hablar de política de Estado. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico va a mejorar enfermedades, patologías, afecciones como artritis, artrosis, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente solo hemos vendido de que es el deporte. El deporte tiene problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que unirnos a buscar una planificación adecuada del sistema deportivo nacional. Hablar de política de Estado es poder buscar también, así como estamos hablando hoy día del deporte amateur, también del paralimpismo, del deporte adaptado. ¿Cuánto? Y siempre yo pongo de ejemplo a mis estudiantes y les digo, ¿cuánto porcentaje de discapacidad intelectual, visual, ¿sí?, de las personas ciegas, de las personas mudas, de las personas intelectuales y físicas hay en el país? El CONADIS tiene los porcientos. Entonces, ¿por qué, si es política de Estado, no llegamos a esos niños, a esos jóvenes, a cambiarle su calidad y estilo de vida? ¿Por qué no cambiamos al adulto mayor en tener una integralidad en el proceso, que gracias a ello existe una sociedad, que gracias a nuestros abuelos, bisabuelos, se formó una sociedad ecuatoriana? ¿Por qué no le damos ese respeto y esa consideración a ese adulto mayor a que mejore su calidad y estilo de vida? Ahí podemos estar hablando de que es política de Estado. El deporte universitario, el deporte estudiantil, donde por años, porque nacimos del deporte estudiantil, donde se llenaban los coliseos Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, Cristóbal Colón, La Salle en Guayaquil. Conocíamos a nivel de Esmeraldas, de Pichincha, de Riobamba, de Azuay, cómo se llenaban los coliseos a nivel estudiantil. Eso es política de Estado, de poder llegar a las escuelas, los colegios, a que haya profesores de educación física, que en los cantones, en las parroquias, en las zonas rurales donde no existe profesor de educación física, existan, ¿no es cierto?, seres humanos que vayan a educar a ese niño, a ese joven. Y es ahí donde podemos hablar de política de Estado. Pero además de eso, de poder capacitar a nuestra población ecuatoriana, a culturizar a nuestra población ecuatoriana a que no es solo hacer ejercicio físico o actividad física, sino es mejorar los estándares de calidad del ser humano ecuatoriano. Ahí podemos hablar de que estamos fortaleciendo la política de Estado. Pero además de eso, la política pública, el Ministerio del Deporte tiene que estar transversalmente, y en su momento lo pudimos hacer, pero cuando no hay un desconocimiento de la cabeza del rector del deporte ecuatoriano, prácticamente se disluce y por eso renunciamos a estos 3 ministros. Acuérdense el presupuesto que había en el deporte ecuatoriano, se redujo a la mitad. ¿Por qué? Por este desconocimiento de que los juegos autóctonos no, porque hay que darle al deporte. Sí, pero yo ¿cómo voy a educar a ese niño integralmente conociendo que el afro tiene distintos juegos autóctonos al indígena de la sierra, de la costa? Como el niño intelectual, visual, físico, que necesita también de recreación, y dejar a un lado la recreación y solo empoderarnos en el deporte, no vamos a mejorar calidad y estilo de vida del ser humano. Entonces, es ahí donde todo esto que hemos hablado en este momento se empodera a que hablemos de una política de Estado verdadera, con políticas públicas, con ministerios transversalmente como educación, cultura, deporte, MIES, justicia. Las cárceles hoy en día necesitan de recreación, necesitan de actividad física. ¿Para qué?
para mejorar a los privados de su libertad, su calidad y estilo de vida, pero eso tiene que planificarse como política pública y no solo el Ministerio del Deporte gastar el dinero individualmente, sino poder buscar herramientas para fortalecer lo que usted me preguntó, que es lo que es política de Estado. Algo final y siempre agradecido por sus conceptos valiosos, Antonio. Es decir, sintetizando su intervención, más allá de números, de registros de medallas, de marcas, hay que apuntar a algo más, ¿verdad, Antonio? A mediano y largo plazo, no solo quedarnos con la estadística fría de lo que arrojan o de lo que acaban de dejar los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia, Antonio. Por supuesto, nosotros tenemos que ver desde la mujer embarazada hasta el adulto mayor las necesidades educativas especiales, transversalmente el ejercicio físico. Y es a partir de ahí que no solo es el deportista. Miren, hoy estamos hablando del 1 al 15 de octubre, Juegos Suramericanos. Pero vamos a ver qué se ha hecho en este año para poder tener el talento deportivo a nivel menores y prejuvenil a 12, 16 y 20 años. Eso es proyección de acción. Eso es proceso de entrenamiento de un deportista donde podamos llamar a la Federación Ecuatoriana, llamar a las federaciones provinciales, a los clubes, a las asociaciones y poder hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo con los procesos anticipados hacia un futuro del deporte. Pero vamos a hablar también de la actividad física. La mujer embarazada necesita de un programa de ejercicio físico. El niño desde que nace, desde que está en el vientre de la madre, está en movimiento, está haciendo fuerza, está teniendo resistencia 9 meses. Entonces, a partir de ahí, tenemos que nosotros también a ese niño desde que nace poder ir desarrollando lo que hoy se ha perdido. Es una pena ver niños de 12, 13, 15 años que no tienen coordinación. Como yo le digo a mis estudiantes, adoré adaptación, diferenciación, orientación, ritmo y equilibrio tiene que tener todo ser humano. Y es a partir de ahí que tenemos que comenzar a desarrollar integralmente a ese niño. Pero si no tenemos un profesor de educación física a nivel de las escuelas públicas, porque las privadas lo tienen, pero no lo tenemos en la pública y no tenemos extracurricular en poder fortalecer el deporte estudiantil, ¿cómo vamos a fortalecer el deporte escolar, el deporte colegial, el deporte universitario, donde siempre escuchamos el cementerio del deportista? Poder hacer una planificación con el CENESID como política pública y poder fortalecer la universidad a nivel del deporte. ¿Cuántos años no participa el Ecuador en las universidades a nivel mundial? Donde ahí prácticamente muchos países, ¿sí?, participan con el equipo B y C por tratar de foguear a esos deportistas para luego llegar a las selecciones A, como Cuba, México, Canadá, Estados Unidos, el mismo Brasil, Argentina. Entonces, todo eso nos tiene que ayudar, ¿para qué? Para que progresivamente vayamos viendo la referencia de lo que es un proceso de adaptación a cargas de trabajo dentro de la actividad física, dentro de la educación física, dentro del deporte adaptado, dentro de la recreación, y fortalecer unas verdaderas políticas públicas hacia lo que hoy el presidente firmó, y que la ley del deporte tiene que sustentar todo eso. La ley no tiene que ser solo del deporte, tiene que ser de la actividad física y el deporte. ¿Para qué? Para que nosotros globalmente podamos ir elaborando proyectos, programas, planes hacia la parte transversal del ser humano en nuestro país. Antonio Rodríguez, muy gentil, muy amable por esta nota.